¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo fraterno en los corazones de Jesús y la Santísima Virgen María. Mi nombre es Diego Godoy, soy misionero de este hermoso movimiento, Lazos de Amor Mariano. Por gracia de Dios me correspondió meditar el Evangelio del día de hoy, pero antes de eso vamos a ponernos en la presencia del Espíritu Santo, vamos a llamar a ese Paráclito, al gran desconocido. Por eso todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos a una sola voz. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, abre mi corazón a tu palabra, ayúdame a guiar mi vida con las enseñanzas de Jesús. Llena mi corazón, mis pensamientos y mis manos, para que toda mi vida siga el ejemplo de Jesús. Me pongo en tus manos, Espíritu de Dios, para vivir a la luz de la palabra hecha carne. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo la barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se le llamaba Jairo, y al verlo se le echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho a manos de médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente le tocó el manto, pensando: con solo tocarle el manto, curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretujaba la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llega de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, bastas que tenga fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo: qué estrépito y qué lloros son estos. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña,
la cogió de la mano y le dijo, Talita cumi, que significa, contigo hablo niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este Evangelio se relata dos milagros. Vemos el milagro de cómo Jesús sana a la hemorroísa, aquella mujer que de una u otra manera había gastado su fortuna, había ido al médico y de muchas maneras trató de curar su enfermedad, pero al tocar el manto de Jesús se sana. Y vemos cómo la resurrección de la hija de Jairo, una niña de 12 años, que el Señor va y le dice, levántate. Vemos que coinciden en estas dos, en estos dos milagros coinciden la edad de esta mujer que tenía estas hemorragias hace 12 años, y también vemos que el segundo milagro, una niña de 12 años. Dice el Papa Francisco, la mirada de Jesús va a lo grande y a lo pequeño. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús o el Señor a través del evangelista San Marcos? Que no importa los problemas que nosotros tengamos, así sean grandes o pequeños, siempre debemos de tener la mirada en Jesús. Entonces, eso es lo que nos relata este Evangelio. Hay dos problemas o dos circunstancias en los cuales nosotros los afrontamos a diario, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos cuál es el protagonista en este Evangelio, no es ni la hemorroísa ni la hija de Jairo. El protagonista en este Evangelio la tiene la fe. Sabemos que la fe mueve montañas, sabemos que si tenemos fe, el Señor todo lo puede hacer, todo lo hace. Nosotros si miramos la ley de Moisés, ¿qué nos dice la ley de Moisés? Que una mujer como esta que tenía flujos de sangre, esta hemorroísa, la ley decía que tenía que apartarse de la comunidad, de la gente. Ella tenía que estar aparte, pero ella, como había hecho todo lo posible para sanarse, ella decide y salir a buscar, porque ella dice, cuando estábamos leyendo el Evangelio, dice, oyó hablar de Jesús. Cuando ella escucha hablar de Jesús, ella toma ese atrevimiento, a pesar de que la ley de Moisés decía que ella tenía que estar encerrada, toma ese atrevimiento de salir e ir a buscar a Jesús. Y es la fe la que salva, la que sana a esta mujer. De esta misma manera, Jairo, con esa fe de que Jesús fuera a su casa a sanar, a sanar a su hija, vemos diariamente que nosotros estamos llenos o diariamente recorremos un camino lleno de dificultades, de problemas, de obstáculos, y sin importar, nosotros tenemos que tener esa misma fuerza, esa valentía que tuvo esta mujer hemorroísa, ¿sí? Sin importar, porque ella sale y se mete entre la multitud. Estaba Jesús rodeado de gente y ella, como puede, con esa fuerza, se mete entre la gente, entre la multitud, y toca el manto de Jesús. Las personas a veces, o cuando tenemos problemas, nosotros nos echamos a morir, pensamos que no somos capaces de salir de aquella dificultad, de aquel problema. El Señor siempre nos está mirando. El Señor nunca ha quitado la mirada de nosotros, ¿sí? Sin importar la pequeñez del problema, el Señor siempre tiene sus ojos sobre nosotros.
Simplemente nosotros tenemos que acogernos a la voluntad del Señor. Simplemente nosotros tenemos que esperar el momento ideal para que nos sane, para que nos cure. Entonces, esta mujer quizás sometida en la oración, esta mujer nunca perdió la esperanza y pasaron 12 años para que llegara el Señor y la sanara, la curara. Entonces, a veces nosotros pasa un mes, 2 meses, un tiempo no tan largo y nos desesperamos. Pensamos quizás que nuestro Señor nos abandonó, que el Señor no está teniendo en cuenta nuestras oraciones, nuestras mortificaciones, aquellas súplicas que quizás con amor estamos haciendo. Quizás decimos, no, el Señor no tiene en cuenta mis oraciones y nos cansamos rápidamente. Tenemos que tener fe porque no sabemos si el Señor nos va a sanar en 1 año, en 5 años, en 20 años, en 30 años. Los tiempos del Señor son perfectos. Jesús, el Señor de la vida. Jesús es el Señor de la vida. Dice Talita Kumi, ante nuestras muertes espirituales, el Señor siempre nos dice, levántate. No importa en la sequedad espiritual, no importa si nos hemos alejado de ciertas prácticas, del rosario, de esa intimidad con el Señor, de la visita al Santísimo, no importa, el Señor siempre está ahí para levantarnos, para alimentarnos. No olvidemos a nuestra Madre Intercesora, porque siempre, si caminamos de la mano de la Virgen María, nuestra conversión o nuestro camino hacia la santidad va a ser más fácil. El propósito para este Evangelio, para el día de hoy, no tengamos miedo de cruzar la mirada con Jesús. No tengamos miedo de cruzar la mirada con Jesús. Por eso en estos momentos queremos darte gracias, Señor, porque conocemos cada día, comprendemos porque hemos comprendido tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día podemos ser difusores de tu amor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ser instrumentos de tu amor. Gracias, Señor, porque cada día podemos ayudar a tantas almas que se encuentran sumergidas en el pecado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María.